trabajando en distintos presupuestos, municipal y provincial también, y me gustaría conversar con él sobre este tema. Contador, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Roberto? El gusto de escucharte. Hace un montón que no hablamos, Por suerte. Sí, hace un montón que no hablamos. Hace mucho. Pero Sí. siempre te escucho. Ah, bueno, muchas Y gracias. los escucho a ustedes realmente. Bueno, muchas Siempre gracias. es interesante el programa. ¿Qué ha observado ayer? La primera apreciación usted como contador y como un hombre que sabe de presupuestos, de lo que ha hecho, de lo que ha dado a conocer el presidente. Bueno, en realidad el presupuesto es así en términos generales, porque Sí, uno claro. tendría que verlo, las planillas, es decir, contar con la información y desagregación. Indudablemente que el planteo del presupuesto, así en términos generales, y el concepto de equilibrio, es indudable que uno de los principios del presupuesto, de cualquier presupuesto, es que sea equilibrado, es decir, que el total de gastos se pague con los recursos. Ahora, indudablemente que no solamente es válido la regla de decir tengo 100 de gastos o tengo 100 de recursos y solamente gasto 100 en erogaciones. El problema es cuando entramos a analizar las erogaciones, no solamente vale su valor nominal, es decir, el equilibrio, el empate, digamos, que es lo lógico, que es un principio, reitero, de que el presupuesto tiene que ser equilibrado, Claro. tanto en el Estado como en cualquier particular. Indudablemente, sí. Si yo tengo gastos superiores a los recursos, bueno, indudablemente me veo compelido digamos, antes a emitir, a hacer emisión de moneda, que lógicamente cuando sobrepasa una determinada cantidad que genera, en definitiva, genera inflación, sin lugar a duda. Pero también es cierto que si a veces no es posible equilibrarlo, porque los gastos que vienen dándose y que tiene el Estado hoy son producto de un esquema y una política de muchos años, y que indudablemente el ajuste así absoluto como está haciendo el gobierno nacional con la motosierra, es decir, cortar irracionalmente por cortar, con tal de obtener ese equilibrio de igual recursos e igual cantidad de gastos, bueno, tiene los impactos que estamos viendo en diversos sectores de la economía. Es decir, ahí en esa partida de gasto, si nosotros ya entramos a analizarlo en los conceptos que lo componen, no es solamente la importancia del equilibrio en igual cantidad en pesos de recursos y gastos, sino que en los gastos hay que ver el contenido, o sea, el destino El o el destino, ¿a fin dónde para va? el cual están. Claro, es decir, si eso me va a significar a mí, hay cosas que se pueden reducir, lógicamente, que habrá que ajustarle y es lógico que se ajusten. Pero hay veces que hay un avance de las erogaciones a través de mucho tiempo y a su vez hay erogaciones como son las jubilaciones o como son los subsidios, el tema estos tan discutidos y tan puestos en el tapete ahora del financiamiento universitario, de el tema de los discapacitados, es decir, que no se pueden eliminar porque las consecuencias son estas. Es decir, por eso un poco, no quiero decir al hablar de irracional, es decir, hacer un equilibrio, pero que es ficticio. Porque Totalmente. va a llegar un momento en que esos gastos están reducidos, están provocando daños en diversos sectores, y eso lógicamente hace que las consecuencias de lo que las personas o las empresas que les quita ese gasto del Estado, no es en forma uniforme para todos. Ahora, Aquí se anunció que la quita se iba a hacer, digamos, a la casta, pero la verdad que están pagándola los discapacitados, es decir, aquellos que menos tienen o aquellos que injustamente debían ser subvencionados por el Estado, ¿no? ahora usted me dice que no quiere utilizar la palabra irracional, pero
yo le pondría a lo mejor imaginario, ¿no? Da la sensación que se sentó a imaginar algo sin los números y sin ver la realidad que lleva, Y que bueno, lleva para evaluar claro, ese, ¿o no? ese es el tema, ese es el tema, es decir, un ajuste hecho por el ajuste mismo. Claro, sí, Si esto lo llevo digamos, un presupuesto familiar, depende el nivel de ingreso que tiene una persona, ¿no es cierto? O una empresa, puede hacer una reducción. Todos podemos hacer siempre alguna reducción. Y volviendo a las personas, decir, bueno, no vamos a salir, no vamos a tomar un café, vamos a cortar hasta las vacaciones. pero en esa planificación también hay gastos que no se pueden cortar y que deben formar parte. Claro, ese es el tema. Claro. Hay gente que tiene un nivel de ingreso hoy Sí, muy bajo, sí, ¿no es cierto? Y que de pronto o está desocupada. Digamos, ese es otro factor que hay. Es decir, esa gente no se puede ajustar más, no puede decir no consumo medicamentos, no utilizo medicamentos, sí, o dejo de comer. Eso, lógicamente, para eso es la función del Estado. Que el Estado debe ver cómo aplica y a quién le da, toda la razón tiene. claro. Es decir, bueno, pero usted no está discapacitado, le quitamos. Pero no le quite a aquel que sí la tiene. La justificación. Hay dos puntos que me preocuparon, pensaba escucharlos anoche con el presidente, que es algo que, como usted dice, bien dice, lleva consigo el presupuesto en sí, que es el gasto social, que es gasto, bueno, no lo interpretemos como la palabra, que es una inversión que hace el Estado para proteger al que menos tiene, ¿no? Y después los distintos servicios económicos. Eso parece que en la imaginación del presidente anoche no figura. Y bueno, justamente estas políticas de este tipo de pensamiento económico, digamos, ahí vos has mencionado, se termina llamando gastos a cosas que no son gastos. Claro. Es decir, hay gastos y hay inversiones. Pero el sueldo del personal docente o de los científicos, es decir, cualquier sueldo de personal técnico, está figurando como un gasto corriente clasificado. Pero es en hecho mal hecha la clasificación, porque la capacitación, el capital humano, la capacitación del capital humano también es una inversión, porque a su vez va a significar, digamos, volcar en el futuro de nuestras generaciones, de la gente joven que va a venir y que tiene que acceder a los lugares de trabajo, tiene que estar capacitado, si no, se va a ir al exterior, va a buscar allá la capacitación y se va a quedar en gran parte de ellos. Así que es irracional en el sentido de entender o creer, ajustar, simplemente por ajustar, es decir, no hay plata, el famoso no hay plata. Bueno, no, pero lo que pasa es que no se puede decir no hay plata, porque si incluso las erogaciones reales van a superar las previsiones, es decir, yo puedo mandar el presupuesto equilibrado, pero bueno, porque he puesto cifras que no son las reales. Fíjense, y hay inconsistencias, por ejemplo, en las pautas generales que se dice que se han tomado para hacer el presupuesto. Se ha calculado un presupuesto con una inflación de un 10%. 10.1 en 12 meses. ¿Poco real? Claro, es decir, entonces, ¿qué pasa si mañana la inflación en vez de 10 es el 15 y ya los gastos no van a alcanzar para hacer el año fiscal? Van a tener que actualizarse, sí o sí van a tener que aumentarse, porque no puede dejar de funcionar las áreas mínimas de gobierno. Usted dígame, el tipo de cambio. Sí, usted dígame que conoce más y está más cerca de los números y todo lo demás. Habla precisamente de una proyección del 10,1 para todo el 2026 sería, ¿no es cierto? Que me da una inflación mensual promedio de 0,9 aproximadamente y fracción, más o menos, ¿no? Ahora, yo lo del dólar no lo toco porque a lo mejor puede que el dólar lo ubique en 1.423, como dice. Puede pasar. Ahora, teniendo en cuenta que vamos, tal vez en 30, 40 días, no sé, a lo mejor, a una devaluación, ¿cómo va a sostener una inflación de menos de un dígito? Es increíble pensar. Voy a lo racional.
E incluso, Roberto, si hoy estoy con un dólar de 1.460, 1.500 pesos, 1.480 no Banco Central. Bueno, terminar el año, ellos proyectan terminar el año 2025 a un valor de 1.325. Claro. Y terminar a diciembre del 26 con 1.423 pesos. Es decir, cualquier variación, ¿no es cierto?, que la realidad está mostrando, va a significar un impacto en el presupuesto, porque la deuda que está calculada, la deuda en dólares, la deuda externa, que es bastante amplia, tanto la deuda de capital como los intereses, va a subir automáticamente. Claro. Es decir, te va a generar el déficit real, ¿no es cierto?, que hay. El presidente hablaba, prevemos un riesgo país creo que habló de 700, 600, pero está en 1.400, 1.200 puntos. 1.231 hoy, claro. Bueno, entonces vamos a suponer que se estabilice en 1.200, pero no podemos hablar del año que viene, un riesgo país de 700. Claro. Es irreal, porque el riesgo país es el producto de la perspectiva, digamos, de un desequilibrio o de un default. Sí. ¿Y qué pasa? ¿Por qué se produce el default? No quiero emitir, bueno, está bien, pero tengo que recurrir a capital extranjero, a préstamos extranjeros, ¿no es cierto?, para cubrir el faltante, porque no puedo seguir ajustando, porque se me cae la actividad económica, que es la que genera actividad, eso genera desempleo. Es decir, todas esas cosas, lógico que se hagan con un tiempo, pero no así en 24 horas, en un año o 2 años. Hay una cosa que noté, habló 17 veces del equilibrio fiscal y dejó de hablar de superávit fiscal. Siempre venía en todos los micrófonos que tenía, hablaba de superávit fiscal. Evidentemente eso es lo que me desconcierta también, porque sabe que no hay tal superávit fiscal, todo este año no ha sido un superávit fiscal, contrario, han tenido que emitir. Pero sin embargo tira estos números, como por ejemplo el superávit primario del 1,5 del PBI para el 2026. Claro, pero lo que pasa es que yo puedo tirar cualquier número, claro, pero tengo que ver qué número estoy poniendo en los gastos. Claro, si estoy poniendo la mitad de lo que hace falta, y lógicamente que voy a poner empatando. Convengamos que también el presupuesto siempre se ha dicho que es lo que se presupone va a pasar, pero por supuesto, la realidad tiene que haber una racionalidad. Tiene que haber una racionalidad. Se debe presuponer con un criterio de racionalidad. Claro, exacto. Porque prever, ¿no es cierto?, con expectativas que no son reales ni cercanas a la realidad. Sí. ¿No es cierto? Está bien, siempre se prevé un poco menos, digamos, para ajustar, para ir achicando. Exacto. Pero de ahí a prever, digamos, una falacia de valores o de inflación o de valor del dólar, como digo, en la deuda. Pero ¿para qué hablo de dólar de 1.300 y pico cuando en realidad hoy está en 1.480? Exacto. Entonces, no genera reserva, no hay forma, y que ahí se puede terminar, ¿no es cierto?, en el default, porque puede llegar un momento que no vamos a poder pagar la deuda. Bueno, ya lo dice el fondo. Ya lo dice el fondo en la renuncia de la última funcionaria que se va a ir dentro de poco. Estamos en camino al default porque es impagable la deuda. Pero lógico, Roberto, es lo mismo que cualquiera de nosotros, pasa con la tarjeta de crédito. La gente, pago el mínimo. Pero claro, eso no puede seguir in eternum. Vamos generando aumento de deuda y llega un momento que es imposible que sigamos funcionando de esa manera. Entonces el ajuste tiene que ser paulatino, ¿no es cierto? Ir analizando en dónde se puede reducir, si se puede reducir gastos, lógicamente. Pero bueno, si yo reduzco gastos en una persona que tiene un subsidio por discapacidad, pero resulta que por otro lado no tengo eficiencia en el control de los gastos y se producen filtraciones. Los recursos también es importante, porque si yo no acompaño con crecimiento de recursos al posible aumento de gasto, entonces los recursos, digamos, ¿por qué no pueden aumentar? Quiero bajar los impuestos. Bajo los impuestos, más voy a ajustar
la posibilidad de un superávit o de un equilibrio. Claro, está bien. Es decir, tengo que mejorar la administración fiscal. Si no controlo, yo tengo una presión fiscal fuerte, pero en algunos. El asunto hay que ver si todos están pagando lo que tienen que pagar y de acuerdo a su capacidad contributiva. Claro. Porque si yo ajusto directamente al de abajo, le subo el mínimo no imponible, lo hago pagar al asalariado, pero por otro lado tengo costos fiscales de desgravaciones impositivas a grandes empresas que están obteniendo recursos y ganancias. Y bueno, no, pero estoy vendiendo la posibilidad de la obligación de aportar cada uno de acuerdo a su posibilidad. Contador, ha sido un gusto hablar con usted, ¿eh? Quería conversarlo este tema con usted. Bueno, no estamos muy lejos del análisis que uno en la distancia puede hacerlo, así que bueno, le agradezco la gentileza. Es un análisis técnico, pero a su vez tiene mucho de racionalidad Y de normal. sentido común, O sea, no claro. es que Sí. los técnicos tenemos unos conocimientos, pero yo creo que visto así, en términos sencillos, y bueno, no se puede ajustar un auto que viene a 200 kilómetros por hora, que sería el auto del gasto y de ese déficit y de endeudamiento, por más que se nos cruce una persona a 50 metros, no lo podemos parar. Es cierto. Frenamos y vuela por el aire. Vuela por el aire. Es una realidad. Claro. Y eso es lo que ha pasado. Bueno, contador, le agradezco la gentileza, muy amable, ¿eh? Gracias, Roberto. Gracias. Hasta luego. Un gusto, que ande bien, gracias. El diputado Juan Manuel Beltramino estuvo en contacto con nosotros, contador, y sabe de presupuestos. Bueno, ha estado mucho tiempo trabajando en materia de presupuesto, un poco el análisis de lo que hemos escuchado, obviamente, porque la letra y no la tenemos